invitación, pues que me honra mucho. Y los he estado escuchando, estuvimos escuchando la participación de Rodrigo Goñi, que me pareció sensacional, una gran invitación además a que todos y todas participen en una función pública, ¿no? Yo estuve pensando, ok, ¿cómo les puedo hablar de la mujer en la función pública? Y realmente lo primero que puedo decirles es que a mí me sucedió que yo no siempre fui creyente, pero que a partir de que recibí a Cristo en mi corazón, realmente una de las cosas que más, hacia donde más me orienté fue precisamente al rescate de la figura de la mujer, y muchas veces en su función pública, curiosamente, porque han sido mujeres públicas de las que me he ocupado a lo largo de los últimos años, ¿no? Escribí una novela histórica sobre la conquista de México, vista desde la perspectiva de la traductora, de la intérprete, de la ministra de Relaciones Públicas, que fue doña Marina, mal conocida como Malinche, por ejemplo, ¿no? Hice esta historia de ella. La novela que publiqué se llama La verdadera historia de Malinche, y lo que hice ahí fue tratar de juntar tanto la parte de, digamos, literaria, narrativa, más creativa, más imaginativa, con otra disciplina que yo he desarrollado a lo largo de los años, que es el periodismo. Entonces hice una especie de reconstrucción documental, ¿no? O sea, de reconstrucción a partir de los documentos que hay históricos, una reconstrucción de lo que fue la conquista y de lo que fue o de lo que pudo haber sido, porque sabemos muy poco de ella, de lo que pudo haber sido la vida de Marina o de Malintzin cuando llegan los españoles, cuando es dada a los españoles como una especie de botín de guerra, y cómo ella se va ganando este lugar en esa marcha militar hacia México con los españoles, y finalmente se convierte verdaderamente en el brazo derecho de Cortés. Y después cómo ella decide salirse de toda esa, ¿no? Función pública precisamente, porque la tuvo, fue durante muchos años, tuvo esa función, ¿no? De consejera de Cortés, pero también de consejera de la Ciudad de México, de Coyoacán, en fin. Y cómo ella decide salir de eso, sabemos muy poco históricamente de su vida, pero esto es una recreación. Bueno, eso como para anecdóticamente decirles que después de eso, en filosofía, también me importó mucho, como decía el padre, como que ver el tema de la subrepresentación de la mujer, perdón, una invisibilización de la mujer en la filosofía, y de ahí este segundo libro, que es un libro de entrevistas a 10 filósofas, por eso se llama así, las filósofas tienen la palabra. Entonces, todo esto pensando un poco en cómo fue en mí llegar a tratar de rescatar las voces de las mujeres, mujeres que han tenido y que tienen una función pública, por ejemplo, como docentes, como investigadoras, en el caso de Marina, como una figura histórica también, pero en el caso de las 10 filósofas que entrevisté, pues mujeres que han tenido cargos directivos dentro de la filosofía, en la academia, en otros lugares, y darles esa voz que no le hemos dado suficiente a la mujer. Pero todo esto también tiene que ver con una reflexión desde la Biblia, porque quizás a ustedes les ha pasado, quizás no, pero creo que hay una especie de idea así muy generalizada de que la Biblia nos deja muy mal paradas a las mujeres. Entonces, esto también me interesó a mí, y como tengo ese lado de periodista, pues me puse a investigar, ¿no? Y la verdad es que lo que vi en la Biblia es todo lo contrario, todo lo contrario. Incluso en el Antiguo Testamento, no digamos en el Nuevo Testamento, pero incluso en el Antiguo Testamento, las leyes talmúdicas, las leyes de Moisés,
son leyes que favorecieron mucho a la mujer, que buscaron proteger a la mujer. Incluso por eso después, ¿no? Cuando se hablaba del divorcio, ¿no? Y le preguntan a Cristo, oye, pues ¿qué onda el divorcio? Pues está permitido, ¿no? Y Cristo dice, pues está permitido nada más porque ustedes no tenían corazón, ¿no? O sea, no tenían alma para tratar a las mujeres, por eso se permitió. Porque si no, una mujer que era rechazada, dejaba de existir, ¿no? O sea, podían hacer cualquier cosa con ella, con una mujer que había sido rechazada, por ejemplo, en el matrimonio. Entonces no tenía voz, no tenía voto. Por eso es que en la Biblia hay que volver sobre la Biblia con esta mirada, siempre con la mirada de Cristo, ¿no? Ustedes son líderes, ¿no? Pertenecen a un grupo que se autodenomina como líderes. Me encanta esto, me encanta. Yo creo que es muy importante asumir ese liderazgo, pero les voy a decir una cosa, de nuevo, pensemos que Cristo es el más grande líder que ha habido en la historia. ¿Por qué digo esto? Bueno, me voy a los hechos, que son que, por ejemplo, hay más de 2.500 millones de seguidores de Cristo alrededor del mundo. Esto es más o menos un 33% de la población mundial. Entonces, yo creo que quizás Jesús sea la persona más famosa de toda la historia. Y fíjense, todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia que iba a venir un Salvador, ¿no? Y había dos tradiciones muy importantes. Una decía que iba a ser un rey poderosísimo, el rey militarmente más poderoso de la historia. Otra decía que iba a ser un sirviente de Dios. Entonces estaban estas dos tradiciones y pues ¿quién va a ser, no? O sea, ¿cómo va a llegar el Salvador? Nadie esperaba que las dos tradiciones se fundieran en una sola persona. Y esto es lo que sucedió con Cristo. Es muy interesante ver a Cristo como líder. Y entonces hacer una especie de, ok, ¿cuáles son las características entonces de Jesús como el líder más impresionante que ha tenido la historia de la humanidad? Veamos que tiene 5 grandes características. Una es la humildad. ¿Qué líder tienen ustedes ahorita en mente, actual, que sea humilde? Es difícil encontrarlo. Les podría decir que algunas de las mujeres que están presidiendo los países a nivel mundial, ¿no? Que además ya se comprobó que de los países que mejor manejaron la pandemia, la mayoría han sido liderados por mujeres, ¿no? Entonces, algunas de las mujeres que están en función pública, así, de líderes, de presidentas y todo, tienen una característica de humildad y son las mejores, las que mejor han manejado la pandemia. No es casual. Pero entonces, bueno, tenemos 5 características de Jesús como líder. Una es humildad, la otra es el servicio, servir. La otra es la obediencia, pero ojo, es la obediencia al Padre, no al mundo. Como bien decía Rodrigo Goñi, hay una rebeldía. En esa obediencia al Padre hay una rebeldía al mundo simultáneamente. La otra característica es el sacrificio y la última característica es la salvación. Vino a salvarnos. Entonces, yo creo que ver a Cristo como un modelo, ¿no? Como un modelo de liderazgo es muy importante. Todas estas características después también las encontramos en mujeres que son líderes. En las grandes líderes vamos a encontrar estas características. No necesariamente las 5 al mismo tiempo, obviamente, porque sabemos que solo Cristo fue perfecto. Todos nosotros somos imperfectos. Pero esa es otra de las maravillas que yo he encontrado en la Biblia. Como en la Biblia siempre Dios eligió a seres imperfectos para llevar a cabo sus planes. Todos tenemos un propósito. Dios nos hizo con un propósito absolutamente a todos, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que tener también en mente, que ninguno de nosotros va a ser perfecto, ninguna de las mujeres que nosotros veamos como modelos a seguir o de los hombres que veamos como modelos a seguir, tampoco van a ser perfectos. Y fíjense, ustedes están en un rango de edad entre 15 y 18 años, ¿no? En la Biblia me gustaría destacar a 3 adolescentes.
que llevaron a cabo este plan de Dios, este plan perfecto de Dios para ellos. El primero es David. David era un muchacho muy jovencito cuando se enfrenta a Goliat, que era un gigante, un guerrero que solamente con su presencia imponía, o sea, nadie se atrevía a ir contra él. Era de una fuerza descomunal, era un hombre tremendamente alto y nadie quería ir contra él. David, que de hecho dijo, yo puedo vencer a Goliat. Y todo el mundo dijo, a ver, David, no, o sea, tú eres un chavito y no vas a poder, ¿no? Y David dijo, pues Dios está conmigo y yo voy a poder. Pero estaban tan desesperados que dijeron, pues vamos a, o sea, lo que sea, ¿no? Porque es el único que se está atreviendo. Le pusieron una armadura y se le caía, ¿sí? O sea, porque era pues tan chiquito, no era un hombre todavía, era un muchacho, se le caía la armadura, no lo dejaba ni caminar. Y dijo, ¿sabes qué? No, o sea, yo sin mi armadura, yo me enfrento a leones, me enfrento a osos, porque él era pastor. Entonces, cuando los leones o los osos trataban de llevarse una de las ovejas, él se enfrentaba a estos animales tan feroces, armados solamente con una honda, ¿no? Casi como una resortera. Y así se enfrentaba y así lograba arrebatar de esos animales a las ovejas, ¿no? Para salvarlas. Entonces, piensan en esa similitud también con Jesús, ¿no? Que se define como el pastor de todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esto lo pueden ver en la Biblia, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, para quienes tengan interés de leer la historia, que es muy bonita, por cierto. Entonces, recordarles esto, que David logró vencer a Goliat cuando era un muchacho de la edad de ustedes. También Esther y también María están en la Biblia y son adolescentes cuando logran esta participación pública siendo unas adolescentes. Y por ejemplo Esther, ¿no? Esther cuando se convierte en reina, era una adolescente, la casan con un rey y siendo una adolescente la convierten en reina. Pero convertirla en reina le va a permitir a ella salvar al pueblo de Israel, porque hay un edicto que decide, ¿no? Un enemigo del pueblo de Israel decide eliminarlos al pueblo de Israel, a todos los judíos, y Esther logra, después de estar en oración durante varios días, logra hablar con el rey y logra revelarle todo esto que está sucediendo y logra que el rey dé marcha atrás a ese edicto y por lo tanto el pueblo de Israel se salva. Y por supuesto que esto tiene consecuencias muy importantes históricas y espirituales para todos nosotros, porque sin eso, pues obviamente no hubiéramos tenido después a Jesús, ¿no? Si el pueblo de Israel hubiera perecido como era el plan en ese momento. Nosotros estábamos en Israel, ¿verdad? Hace algunos años, unos pocos días antes de la fiesta de Purim. La fiesta de Purim es esta celebración precisamente por cuando Esther logró salvar al pueblo de Israel de ser eliminado. Y es una especie de carnaval, o sea, es impresionante la alegría, ¿no? Y es precisamente esa idea de que toda esa tristeza de sentir que iban a ser eliminados, el pueblo de Israel iba a ser completamente aniquilado, se transformó en un enorme gozo, en una enorme alegría, ¿no? Por eso es esta fiesta maravillosa. Esto está en el libro de Esther, en la Biblia, quienes quieran consultarlo, está en el libro de Esther, los capítulos 3 y 4, fundamentalmente. María era otra jovencita, era una jovencita de 14 años. Cuando le dice el ángel, se aparece un ángel ahí, le anuncia que está embarazada por obra del Espíritu Santo. El fruto de este embarazo, ya saben quién fue Jesús. Entonces, habría de llevar a cabo otra salvación, pero en este caso no solamente del pueblo de Israel, sino de la humanidad entera. Para quienes quieran ver todo esto en la Biblia, es Lucas, el Evangelio de Lucas, en los libros 1 y 2. ¿Por qué les he hablado, si estamos hablando de la mujer y la función pública, por qué les he hablado también de David, que es un hombre, un muchacho? Bueno, porque también ahí quiero evocar Gálatas 3:28, cuando se dice, ya no hay varón ni mujer. Todo el versículo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre,
no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo. Esta es la idea. Entonces, un poco lo que yo quería dejarles planteado es lo siguiente. En la Biblia, que a veces nos parece así como un libro muy ajeno, como un libro que pues escribió en otro tiempo, que ya no tiene que ver con nuestra realidad, que ya no nos habla de lo que pasa hoy en día, encontramos estos modelos a seguir, modelos de jóvenes, de personas muy jóvenes, de muchachos y muchachas como ustedes, y los encontramos ahí para que nos dejen esta enseñanza. En el caso de David, por ejemplo, que venció a Goliat, pues hay que pensar que ustedes también van a enfrentarse con gigantes. No necesariamente van a ser gigantes, personas gigantes, pero van a ser problemas gigantes, por ejemplo, ¿no? No sé cuáles, ustedes quizás ya han pasado por algunas de esas batallas, quizás les esperan otras batallas, pero lo que hay que tener siempre presente es que todos vamos a enfrentarlas y todos podemos salir adelante en esas batallas, aunque a veces parezca que nos van a superar por completo, con la ayuda de Dios. También quisiera dejarles este recuerdo de Esther y María, pero hay otros, de otras mujeres, Débora, por ejemplo, Ruth, bueno, hay tantas, ¿no? Tantas mujeres en la Biblia de las que podemos tomar ese modelo, tomar ese ejemplo para saber exactamente cuál es nuestra función, cuál debe ser nuestra función. Estamos en un ambiente público, estamos en un ambiente privado, no debe haber diferencia tampoco. Nuestra vida pública y nuestra vida privada no deben estar separadas, no deben estar compartamentalizadas, ¿no? Y que bueno, en este cajoncito está mi vida pública, en este cajoncito está mi vida privada. No, no debe ser así. Así como después en Gálatas nos dicen, pues ya no hay diferencia, ¿no? Ya no hay judíos por un lado y griegos por otro, y esclavos por un lado y libres por otro, y varones por un lado y mujeres por el otro. No. Así tampoco debe haber vida pública y vida privada. Es muy importante lo que decía Rodrigo Goñi acerca de que hay que lograr un balance, pero ese balance no puede ser una separación tajante. Ninguna mujer en función pública que verdaderamente sea una líder, honestamente así, o sea, pueda ser una verdadera modelo a seguir para las mujeres, ningún hombre que sea un verdadero modelo para otros jóvenes, puede ser una persona que tenga escindidas esos dos aspectos de su vida. La congruencia es fundamental. Dios odia la doble moral, ¿no? No le gusta nada eso. O sea, hay que tener esa honestidad y pues lograr que la persona que queremos ser sea la persona que seamos, verdaderamente. No sé qué más decirles, creo que con esto puedo terminar yo mi presentación y sobre todo escucharlos a ustedes, que es lo que más me interesa, ver qué opinan. Sí, yo nada más quisiera decir, después de todo lo que dijo Fanny, me parece estupendo, que creo que la mayoría de los participantes aquí son mujeres, ¿no? Hay más mujeres que hombres, sí, ¿verdad? O sea, no me equivoco. Es correcto. Sí, es culpa de nuestros tiempos, ¿no? Eso habla mucho de nuestros tiempos y me alegra mucho, ¿no? Ver que todas estas chicas católicas con una voluntad de liderazgo estén inscritas en todo esto, ¿no? Y aquí yo creo que yo lo que quiero simplemente es dirigirme ahora a los muchachos que están aquí presentes, ¿no? Fanny ya lo hizo a las mujeres, yo lo quiero hacer a los muchachos y siempre recordarles que tenemos que estar siempre dispuestos a aprender de nuestras amigas, de nuestras compañeras, de nuestros colegas, ¿no? De verlas como hermanas, ¿no? Y de que nosotros, los varones,
tenemos que ayudarlas a ellas, ¿no? En sus luchas, ¿no? Para cambiar las realidades injustas en las que han vivido durante mucho tiempo. En México, en todo el mundo, la mujer ha sido privada de muchos derechos, ha sido puesta a un lado, ¿no?, de la vida pública, ha sido puesta en un nivel secundario, marginal, de servicio incorrecto dentro de la familia, ¿no? Y entonces nosotros los hombres de hoy, los jóvenes, ustedes sobre todo, no pueden dejar de abrazar esa causa justa de que las mujeres y los hombres sean iguales. Somos iguales ante la ley, ¿no? Pero también somos iguales ante Dios, ¿no? Dios no hace distinciones entre hombres y mujeres. Entonces, ¿no?, el que nosotros hagamos esas distinciones, en el que nosotros sigamos pensando que hay seres humanos de primera y seres humanos de segunda, ¿no? Eso no puede ser visto por Dios con buenos ojos, ¿no? Si nosotros queremos ser buenos católicos, tenemos que respetar a todos y cada uno de los seres humanos como iguales, ¿no? Y eso parte principalmente, antes que cualquier otra cosa, con las mujeres, que son la mitad de la población, que son nuestras madres, que son nuestras novias, que son nuestras futuras esposas, que son nuestras amigas, que son nuestras cómplices, nuestras compañeras, nuestras aliadas, ¿no? Tenemos que verlas así, mirarlas siempre con respeto, mirarlas con amor, ¿no? Y esa es una tarea pendiente. No me atrevo yo a hablarle a las mujeres y decirles qué es lo que ellas tienen que hacer, ¿no? Ellas saben perfectamente bien qué tienen que hacer. Hay un término que se llama mansplaining, en donde los hombres le dicen a las mujeres, ¿no? Como no, yo por eso me dirijo a ustedes, a los varones, y les hago este llamado para que aprendan de ellas y para que sean capaces de encontrar junto con ellas el camino hacia una mejor sociedad, que es lo que todos queremos, ¿no? Camino que solo podremos recorrer si lo caminamos juntos, ¿no? Hombro con las mujeres. Eso es todo.